Segundo Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahorita cuando estábamos leyendo allí en Lucas 15:17, era lo que estábamos leyendo ahorita. Lucas 15:17. Dice que el hijo pródigo dijo, y volviendo en sí. Y entonces, quiero que entendamos esto, que es dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio, rápidamente la mente atada a la religión se va a pensar que nosotros no tenemos en cuenta a Dios. Porque decimos, no, usted tiene que tener dominio propio de sí mismo. O cuando hablamos de que nosotros somos Dios desde nuestro ego y que gobernamos en nuestro ego, en el ego humano, y que somos señores de nuestra propia vida. Entonces, cuando hablamos esas palabras, la gente dice, wow, olvidan a Dios y se creen que ellos sin Dios lo son todo. Y suena como ateísmo, pero eso no tiene que ver nada con ateísmo, ni estamos nosotros excluyendo a Dios del asunto, sino que tenemos que entender qué es dominio propio y qué es nosotros gobernar desde nuestro propio ego personal. Entonces, ¿por qué nosotros siempre que mencionamos esta palabra, dominio propio, nosotros vemos como que estamos excluyendo a Dios? Es porque siempre nos vemos separados de Dios. Es decir, que usted ve a Dios y se ve a usted. Y entonces nosotros ahí tenemos una dualidad. ¿Qué es una dualidad? Es que tenemos una doble vida. No sé si me va entendiendo. Entonces, una dualidad es cuando nosotros tenemos una doble vida, un doble pensamiento, cuando tenemos doble forma de vivir. Todo lo que es doble es dualidad, entiendas eso. Y entonces, como nosotros siempre vemos a Dios separado del hombre, nosotros usamos la palabra el Dios que me habita, porque nosotros vemos como que nosotros somos una persona y Dios es otra. Y así como dividimos a Dios en Padre, Hijo, Espíritu Santo, así también dividimos a Dios del hombre. Pero cuando usted ve a Jesús, ese que estaba en la tierra, este Jesús no se vio nunca separado de Dios. Él siempre se veía unido en Dios y era una sola vida con ese Dios. Él decía claramente que él y Dios eran uno, ¿sí o no? Él siempre lo dijo. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no vivimos separados de Dios. Nosotros hemos tenido una unión con Dios. Ahorita yo buscaba una palabra que esa palabra es un poco complicada, pero quiero que usted la entienda también. Hipostática. Yo y Dania, cuando íbamos para Santiago, que oíamos al hermano Douglas, él decía una unión hipostática, y decíamos, bueno, ¿qué significará eso? Y yo siempre oigo a Douglas decir, si usted no sabe lo que habla, no lo repita. Pero me di a la tarea de estar buscando eso y de entender qué era esa unión hipostática. Y es la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, haciéndose una. Y entonces entendí y dije, wow, esto fue lo que Jesús le pasaba cuando Jesús estaba, ese Jesús terrenal. Él tenía una unión hipostática, es decir, que había una unidad entre una naturaleza divina y una naturaleza humana. ¿Me va entendiendo usted y me va copiando? Es decir, que usted y yo estamos en una unión hipostática con Dios. Le voy a volver a repetir la palabra hipostática, con H, hipostática. Entonces,
nosotros estamos en esa misma unidad con Dios. Somos naturaleza divina y naturaleza humana unida en una misma esencia de vida. Amén. Y entonces, por eso es que el hombre no puede entender que Él es el Señor de su propio ego, que Él es el Señor de su propia vida, que Él es el Señor, Él tiene el gobierno para reinar desde su interior. ¿Me entendió? Y entonces nosotros, como no entendemos esto, siempre vemos a Dios en una parte y yo como ser humano en otra. Por esto Pablo pudo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Entonces nosotros necesitamos entender esta unión hipostática que es la unión de dos naturalezas. Ya esas dos naturalezas se unieron a través de ¿qué? De Cristo. Cristo separó todas las cosas que nos tenían divididos. En la cruz dice que Él separó todo lo que estaba dividido. Dice que unió cielo y tierra. Cuando la palabra habla de cielo, no nos está hablando de un lugar arriba. Nos está hablando desde la consumación de quién es Jesús. Amén. Entonces el cielo es todo lo que Jesús ya es desde lo consumado. Ahí está el cielo, en Jesús. Cuando Pablo hablaba, yo tengo la mente de Cristo, estaba hablando también de esa naturaleza, de ese cielo. Amén. Entonces cuando se une cielo y tierra, se está uniendo la naturaleza divina con la naturaleza ¿qué? Humana. Todo lo que estaba separado en Cristo se hizo ¿qué? Uno. ¿Ya me va entendiendo? Entonces, por eso hablamos de una unión hipostática, porque ya somos uno en el uno. Amén. Entonces, si yo entiendo eso, yo voy a dejar de verme en dualidad, voy a dejarme de verme separado. Y entonces voy a entender por qué Jesús siempre decía, yo y el Padre uno somos. Yo no hablo nada si el Padre no me dice que lo hable, porque Él sabía que había una unidad entre naturaleza divina y naturaleza humana. Por eso Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Por eso usted y yo somos 100% humanos, 100% divino. Amén. Por eso es que decimos que usted y yo somos un cuerpo habitado por una vida divina, teniendo una experiencia divina a través de una estancia terrenal en la tierra. No sé si me entendió eso. Voy a volver a repetirlo para si usted quiere copiarlo. Somos un cuerpo habitado por una naturaleza divina, teniendo una experiencia divina. Amén. Teniendo una experiencia divina a través de una estancia terrenal. Si alguien se quedó atrás, pregúntale a Dani, que ella sí coge rápido. Y lo teniendo una experiencia divina, teniendo una estancia terrenal. Entonces, somos un cuerpo habitando en una naturaleza divina. es decir que la palabra hipostática quiere decir unidad, y esa unidad es fundir. ¿Y qué es fundir? Es que dos elementos o dos naturalezas o dos sustancias, como se dice en química también, se unen y se hacen una sola. Se hacen una. ¿Entiendes? Cuando usted coge el agua y el azúcar y la une, que es una disolución, que es una mezcla, usted no se va a tomar el agua en un lado y el azúcar en la otra. Usted se toma una sustancia que es dulce y es una sola. Y es una sola. Y ya no la puede dividir más. No la puede dividir. Es decir, que cuando dos sustancias son disolubles, ya usted no la puede. No la puede. Entonces, así mismo es el hombre con Dios. Cuando el hombre y Dios se unen, se hacen uno. Y ya no se puede dividir. ¿Ve? Por eso es que Jesús se hizo el Cristo. ¿Dónde está el problema? El problema está en que cuando tú no has despertado a esa verdad, por eso es que las personas se siguen condenando y siguen diciendo que siguen pecando. Ahí está. Te despiertas a esa verdad. Tú no tienes por qué actuar de forma diferente a lo que Dios quiere que tú hagas, porque tú te fijas por esa naturaleza que es Dios. Porque así Cristo no
no fue enviado ¿Y dónde está a eso? la tierra, En la conciencia. fue enviado a un cuerpo. La Amén. conciencia es la que te lleva a una cosa o a la otra. Es la conciencia. Ahí está. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Ese pedacito que está clarito. Entonces, si Dios no fue enviado a la tierra, Dios fue enviado a un cuerpo. A un cuerpo. Ahora no puede habitar en la ¿Entiendes? tierra. así como- Dios no puede habitar fuera del hombre, tiene que habitar en el En hombre. el hombre. Entonces, es ahí cuando Dios dice, tengo que fusionarme, tengo que hacerme disoluble, tengo que hacerme hipostático en el hombre, tengo que hacerme uno con él. ¿Me entiendes? Porque si Dios fuera uno y yo fuera otro, entonces es ahí donde la voluntad del hombre no funciona. No funciona. Entonces yo siempre hago lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Por eso es que los creyentes dicen, ay, yo quisiera hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo tú logras hacer la voluntad de Dios? Cuando tú entiendes que hay una unidad hipostática, donde ya se hicieron uno, donde lo que se unió no se puede volver a hacer dos, porque ya se hizo disoluble, se unieron, se fundieron, y es imposible volver a separar lo que ya se unió. Por eso es que Dios siempre nos compara con un matrimonio y dice, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. ¿Ya me entiendes? Pero la gente siempre se va al matrimonio de una mujer y un hombre. Porque también cuando un hombre y una mujer se casan y hacen el sexo, se hacen una sola carne. ¿Me entendió? Entonces, Pablo comparaba la iglesia con Cristo y con el hombre y comparaba el matrimonio. Entonces, cuando ya yo y Cristo nos hemos hecho uno, ya el hombre no lo puede separar. Por eso es que el hombre, Dios nunca se fue del hombre, ni Dios nunca se perdió del hombre, ni Dios deja al hombre. En la religión o en el cristianismo nos enseñan que si tú te vas de la iglesia, Dios se va de ti. ¿Entiendes? Como que Dios pertenece a un lugar. Dios no pertenece a un lugar, Dios pertenece a una persona, Dios pertenece a una naturaleza. Y Él en su naturaleza no cambia, Él nunca deja de ser. Porque Dios creó al hombre para Él habitar al hombre. Dios creó al hombre para Él fusionarse en el hombre. Dios no creó al hombre para estar separado del hombre, Dios creó al hombre para unirse al hombre. Lo que pasó en el jardín del Edén, el primer Adán, fue que el hombre fue el que decidió salirse o alejarse de Dios. ¿Me entiendes? Pero Dios dijo, yo siempre estaré aquí para que tú vuelvas a mí. ¿Qué le pasó al hombre? Como dice mi esposa, que la conciencia se adormeció, que eso lo hablamos ya en la clase anterior. Es decir, que el hombre en su conciencia quedó adormecido, y como se quedó adormecido en un estado de muerte espiritual, porque estar dormido, acuérdense que es un estado de muerte. Entonces cuando el hombre, ¿a qué vino Cristo? A devolverle la conciencia al hombre. Entonces Cristo es esa acción de Dios que envía a la tierra para que Cristo entonces nos devolviera esa conciencia que habíamos perdido. Entonces cuando Cristo muere en la cruz, en ese acto de la cruz, Cristo reconcilia y hace que nuestra conciencia sea ¿qué? Despertada. Entonces cuando nuestra conciencia se despierta, yo vuelvo a entender quién yo era. Ahora, ¿por qué el hombre no se cree que está unido y fusionado a Dios? Porque se cree que él está separado de Dios todavía. Y ya nosotros no estamos separados de Dios. Dice que conjuntamente con Cristo hemos muerto, pero conjuntamente con Cristo, ¿qué pasó? Resucitamos. Entonces no es que vamos a resucitar, es que ya hemos resucitado. Pero si nosotros no entendemos esto y nuestra conciencia no despierta, seguimos como muertos. Y el muerto no puede tener vida. ¿Ya me va a entender? Cuando tú despiertas, te hallas en Dios. Te hallas en Cristo. Eso es lo que habló Pablo, ser hallado en Cristo. Amén. Ser despertado a esa reconciliación, a esa unión. Así mismo. Ahora, quiero que veamos aquí, ahí lo que leímos ahora hace poco en 2 Timoteo, de cobardía. Ahora, cuando te hablo de espíritu de cobardía, escuche bien, no estoy hablando de un demonio,
que eso tenemos que entenderlo. Cuando yo te hablo de espíritu de cobardía, no te estoy hablando de un demonio. No, un espíritu, para que usted entienda hoy que es un espíritu. Un espíritu es una palabra. Pero nosotros no entendemos lo que es un espíritu. En Juan 6:63 dice que las palabras que él hablaba eran espíritu y eran vida. Entonces cuando la Biblia nos está hablando aquí espíritu de cobardía, no nos está hablando de demonio ni nada de esto, nos está hablando de una palabra. Ahora te voy a explicar para que usted me entienda. ¿Por qué yo digo que un espíritu de cobardía es una palabra? Mire, puede ser una palabra que es enviada de una persona a otra para bien o para mal. O puede ser una persona que hablando te da una enseñanza y te la está dando con un fin bueno o con un fin malo. Vuelvo a repetir eso. Entonces, si un espíritu es una palabra que me enseñaron para bien o para mal, que fue enviada como una enseñanza mal enfocada, que nos manipula nuestro sentido y nos arrastra al miedo. Es decir, que a usted le pueden estar enseñando las escrituras y usar las escrituras para meterle miedo. Y entonces usted empieza a escuchar las escrituras y le dicen, si usted no hace esto, pasa esto. Y entonces usted ya no hace las cosas por amor. Fíjese, ni las hace para poder hacer algo a favor de Dios o a favor de lo que Dios quiere hacer, sino que usted lo hace por temor. O usted empezó a escuchar a un predicador por años y ese predicador le empezó a enseñar cosas que a usted le infundieron mucho miedo. ¿Me va copiando? Pero usted, escuchando eso que decía el predicador, usted se le fue haciendo una actitud de miedo. Que eso es lo que quiere decir aquí, espíritu de cobardía. Y entonces usted oye a otro predicador y ese otro predicador le dice, no, pero eso es mentira, eso no es así. Y usted dice, no, pero eso me suena raro. Eso es falsa doctrina. Porque por mucho tiempo tu mente fue ¿qué? Domesticada al temor, al miedo, a la cobardía. Y entonces usted no sabe cómo operar contrario a lo que ya le fue impregnado, a lo que ya le fue establecido en su sistema operativo espiritual. Y usted cree que lo que le está diciendo el otro, que puede ser una presunta verdad, usted lo ve como una mentira. Por eso es que la Biblia dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Por qué? Porque a través de las palabras yo puedo condenarte o justificarte. Por eso es que Jesús dijo, por las palabras serás condenado o serás justificado. ¿Me entiendes? Por eso es que las personas le dicen algo y se lo creen tanto y se lo toman tan a pecho que lo hacen una realidad. Ahora, quiero que usted entienda esto mejor. Cuando a mí me enseñaron por mucho tiempo algo que no era real, algo que me ministró cobardía, cuando veo que tengo que abandonarlo o desecharlo, eso me da mucho miedo hacerlo. Porque yo creo que a lo mejor estoy mal. Y entonces, esta misma palabra que estamos hablando ahora, cuando se dice, porque somos dioses, usted dice, wow, eso me suena raro. ¿Cómo que yo puedo tener dominio propio de mí mismo sin Dios? Todo eso te suena raro. Y es que nosotros no estamos hablando que sin Dios tú puedes tener dominio propio. Nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos una unidad
una unión hipostática, que nos hemos fundido con Él y somos uno y nadie nos puede disolver ya, nos puede separar. Amén. Estamos fusionados con Él. Y entonces, como ya estamos fusionados con Él y ya sabemos quiénes somos, entonces nosotros actuamos en un dominio ¿qué? Propio. De acuerdo al mismo espíritu que ya se hizo uno en nosotros. Amén. Es propio de esa naturaleza que sea dominado nuestro orgullo, nuestro ego, que sea dominado nuestras emociones. Entonces ya nosotros no somos niños, somos adultos. Ya pasamos de ser de niños espirituales a adultos espirituales, donde no todo lo que nos dicen es verdad, donde ya confrontamos nuestro sistema de creencias, donde ya nos sentamos y decimos, sí, Él lo dice, pero ahora yo tengo que entender eso. No, ya tengo discernimiento de espíritu, ya no es simplemente un niño que le dan un biberón con leche, sino que ya yo como vianda. No sé si me va entendiendo hasta ahí. Entonces, tengo que empezar a ver la forma de creencia que a mí me enseñaron. ¿Estará correcto lo que a mí me enseñaron? ¿Por qué? Porque cuando ya yo no tengo espíritu de cobardía, ya yo me siento, leo las escrituras, ya yo oigo un predicador, ya yo sé discernir si me está llevando a hacer lo que Él quiere o me está llevando a lo que Dios quiere. ¿Me entendió? Entonces, yo tengo que ver si la verdad que a mí me dicen que es verdad está de acuerdo a la realidad de lo que ya Dios dijo que Él era en mí, como esa naturaleza hipostática o esa unión que hubo entre yo y Él. ¿Me entendió eso? Entonces quiero que veamos rápido 2 o 3 ejemplos de personas que a través de palabras fueron ministrados, para que usted vea el poder que tiene una palabra. Para que usted vea el poder que tiene una palabra. Copia ahí Primera de Reyes 22, 7 al 9. Y Segunda de Reyes 22, 13 al 16. Vuelvo a repetir, Primera de Reyes 22, 7, 9. Y Primera de Reyes 22, 13 al 16. Entonces, si vemos aquí Primera de Reyes 22, 7, 9 y después de 13 al 16, vamos a ver algo que le pasó a este hombre. Ya usted sabe, este relato bíblico habla de que había paz en Israel por 3 años. Y entonces, acá que era un hombre que estaba bien dormido, no conocía a Dios, viene Josafat, que era un hombre conocedor de Dios, él lo invita a ir a conquistar. Y entonces, ¿qué pasa? Que Josafat le dice que busque un profeta, porque todo el mundo estaba profetizando que sí, que iban a ir y que iban a tomar las tierras. Y entonces acá Josafat pide que le busquen a un profeta que hable diferente. Y entonces van a buscar a Micaías, y usted sabe, a Micaías lo amenazan y le dicen, si no hablas lo que dice el rey te vamos a matar, a meter preso. Y entonces él le dice, no, yo hablaré lo que Dios quiera. Pero fíjense, él diciendo esto apenas llega dice una mentira, porque él dice lo que el rey quiere saber. ¿Qué le pasó a este hombre? Lo intimidaron con palabras. A él le dicen, si tú no hablas lo que el rey quiere, te vas a ir del aire. Pero él dice, no, yo voy a hablar lo que Dios quiere. Pero parece que en el tramo de él llegar al rey, él dijo, si no hablo lo que el rey quiere, me van a matar. Entonces, una palabra tiene la capacidad de meterte este espíritu de cobardía y te deja inoperante en poder, amor y dominio propio. Es decir que, ¿dónde se va el dominio propio? Cuando hay cobardía de parte de nosotros para decir lo que verdaderamente es. No sé si me va entendiendo. Claro. Y entonces, ya usted sabe la historia, si usted quiere se la lee en la casa. Este hombre empezó a conquistar, lo mataron, se puso hasta una peluca y dice que la flecha lo buscó y lo mató. Amén. Porque era para él la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted empieza a hablar lo que otros no hablan, empieza el comentario. Y eso no es de Dios, eso no es así, lo que tú estás hablando, eso está medio loco, eso está muy fuerte. Y entonces la gente como que no quiere hacer caso y todo lo ven raro, porque ellos están acostumbrados a lo mismo que le hablaron siempre. Entonces, este hombre estaba delante de un rey, delante de todos 450 profetas de Baal,
y delante de todo un ejército que estaba diciendo que sí que se podía conquistar. El único que decía que no se podía conquistar era él, porque Dios le había hablado a él. Entonces, para este hombre decir lo contrario era difícil. Entonces, ¿qué va a hacer que este espíritu de cobardía se apropie de nosotros? Que viene a través de palabras. Siempre el que no quiere escuchar lo que tú estás diciendo, te va a decir que no lo digas. Escúcheme, entienda. Entonces, por eso hay muchos de nosotros que estamos aquí sentados los domingos. Yo predico aquí cosas, pero en su mente usted se faja con lo que le predicaron antes. Y usted dice, wow, ¿y si eso no es de Dios? Porque a mí no me dijeron que era así. Y yo veo que eso es raro, porque eso no lo dice ninguna iglesia, eso nomás se dice aquí. Entonces, ahí le entra a usted un espíritu ¿de qué? De cobardía. Entonces, ese espíritu de cobardía no lo deja a usted fluir, ni en poder. Cuando yo estoy hablando de poder, yo no estoy hablando de poder de hacer milagros. Yo estoy hablando del poder de esa vida que habita, o de esa vida que ya se fundió con usted. Amén. Ella tiene el poder ¿de qué? De darnos dominio propio. ¿Me entendió eso? Déjeme ver aquí que yo copié algo y quiero que usted lo entienda. Mire, pero le voy a poner otro ejemplo antes de explicarle eso. Hay otro ejemplo que fue Elías. Acuérdese, usted lo ha leído y se lo han predicado, por lo menos Lisbeth y a Robertico, eso lo predicamos ante aquí, en otras iglesias se lo han predicado miles de veces. Elías dice que fue mandado a traer arrepentimiento al pueblo, a reconciliar al pueblo con Dios. Y dice que Dios lo mandó a hacer un altar, acuérdense, fueron los profetas de Baal. Y los profetas de Baal, él le dijo, no, ustedes primero, para ver quién tenía poder de verdad, si era Dios, eran los profetas de Baal. Y los profetas de Baal empezaron a picarse y le echaron la ofrenda al altar, pero el fuego de Dios no bajó. Y entonces Elías mandó echarle agua y agua y agua a la leña, así no podía prender. Pero cuando Elías clamó a Jehová, entonces dice que Dios envió fuego del cielo y consumió todo el holocausto. Y todo el mundo empezó a gritar, Jehová es Dios. Y entonces había una mujer que se llamaba Jezabel en aquel tiempo. En el capítulo 19, verso 2. Sí, eso está ahí en el capítulo 19. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así. Amén. Entonces, no lo busqué para ir rápido. Y entonces, ¿qué hizo Jezabel? Jezabel envió un mensajero. Dios, con una palabra. ¿Qué es eso? Un espíritu. Amén. Entonces envió un mensajero, porque la palabra espíritu también quiere decir mensajero. ¿Me entendió? Sí. Entonces envió un espíritu, una palabra, y cuando el mensajero llegó le dijo, dice Jezabel, que mañana a esta misma hora, así como tú mataste a todos sus profetas, tú también estarás muerto. Y dice que Elías salió ¿qué? Corriendo. Pero le pasó dos cosas más. Se metió abajo de un enebro a descansar y ahí se deseó la muerte. Oiga, pero le pasó otra cosa más. Se metió en una cueva y no quería salir. Porque le entró tanta cobardía que él decía que él era el único profeta y que lo iban a matar. En otras palabras, esto que nosotros estamos hablando ahora del despertar de la conciencia, de la plenitud, de que somos dioses para reinar y gobernar desde nuestro interior, ¿usted cree que somos los únicos que lo estamos hablando? No, hay una pila de gente que lo está hablando. ¿Me entendió? Entonces, yo no tengo que tener cobardía a hablar una realidad que Dios ha determinado desde antes de los tiempos. Ahora, quiero ponerte otro ejemplo para que me entiendas, que es un ejemplo positivo. A Juan y a Santiago y a Pedro los encarcelan, a los apóstoles, y dice que los sacan y les dicen, no hablen más en el nombre de ese Dios, porque si no los vamos a trancar de nuevo. Y ellos dijeron, fíjate, ahí le estaban enviando una ¿qué? Una palabra. Y dice que ellos dijeron, nosotros seguiremos hablando en ese nombre porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, te puse dos ejemplos del antiguo pacto, dos ejemplos del nuevo pacto. Yo no te estoy hablando ahora del nuevo antiguo pacto, te estoy hablando de un pacto eterno. Amén. Pero para que usted se dé cuenta, estos dos primeros hombres que te hablé, Acac y Josafat, y después Elías, y ahora Santiago y Pedro, unos ya habían
sido despertados. ¿Quiénes fueron despertados? Pedro y Santiago. Ya Cristo había muerto en la cruz. Ya había reconciliado ¿qué? Cielo y tierra. Ya todo lo que estaba desunido se unió y se hizo uno solo en el uno. ¿Me entendió? Entonces ya ellos estaban despiertos. Entonces ya ellos no tenían ¿qué? Espíritu de cobardía. Ya ellos tenían dominio propio. Ya ellos tenían poder, amor. ¿Me entendió? Entonces quiero que entienda esto ahora. Mire, el dominio, veamos, pero para que usted me entienda, dominio propio es producido cuando nosotros sabemos quiénes somos. Si tiene duda de eso, lo escribe. Dominio propio es producido cuando nosotros sabemos quiénes somos. Ahora, en el antiguo pacto, estos hombres, todavía no había un despertar de la conciencia, porque ese despertar de la conciencia iba a ser producido por una muerte en la cruz, que iba a traer una reconciliación. Pero ya con Santiago y Pedro, ya esto había ocurrido. Entonces ya ellos sabían quiénes eran en Cristo. ¿Me entendió? Ahora, nosotros no podemos tener espíritu de poder sin saber quiénes somos. Usamos el poder para orgullo. Fíjense, ¿para qué usa el hombre el poder? Para engrandar su orgullo, para que su ego sea más grande. No podemos usar el poder para engrandecer nuestro ego. Por eso es que nosotros no podemos tener espíritu de ¿qué? De cobardía. La gente ha usado eso de espíritu de cobardía como que es ser guapo, salir a la calle, predicar el evangelio. Y lo que nos está diciendo el escritor ahí, Pablo, nos está diciendo que espíritu de cobardía es toda palabra donde no hay una conciencia despierta. Toda palabra que venga cargada de temor te hará daño. Pero cuando hay una conciencia despierta a la realidad de Dios, ninguna palabra que le diga a usted un hombre o quien sea le producirá cobardía, porque usted sabe quién es, de dónde vino y a dónde regresó y cuál es su identidad. ¿Me entendió eso? Entonces, no podemos, aquí también dice que el que tiene dominio propio, dice que también opera en ¿qué? En amor, ¿sí o no? Entonces, nosotros, hay mucha gente que no opera en amor porque está dormido. ¿Qué está esperando? Que lo amen. Pero el que despertó, ¿qué sabe qué es? Amor. Y el amor no espera porque lo amen, el amor ama solo porque Él es el amor. Entonces, ya nosotros somos uno en esencia con Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? El amor. Entonces, si la esencia de Dios es el amor, yo no estoy esperando que me amen. Ya yo amo. Porque yo sé cuál es mi esencia. ¿Me entendió? Entonces, el que no se conoce no puede tener dominio propio, hermano. Porque cree que ese dominio tiene tienen que formarlo en ellos. Es decir, que ellos creen que el dominio propio es una cosa que se forma. Y el dominio propio no es algo que se forma. El dominio propio es algo que viene de la misma naturaleza a la cual hipostáticamente ya te uniste. ¿No entendió? Es decir, que el dominio propio viene de la unidad que ya tú tienes con esa misma naturaleza, la cual ya tú te has hecho una con ella. ¿Me entendió hasta ahí? Y se hizo una ¿en qué? En amor, en poder. La perfecta naturaleza hecha fuerte. Y todo esto dice el fin de la cita, que es por medio del Espíritu. Entonces, es importante entender esto. Ya después vamos a hablar más adelante, el otro martes, de lo que es gobernar. Entonces, ¿qué es gobernar desde nosotros mismos? Ya hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Espero usted haya entendido y le haga entender mañana en las casas familiares a los demás.
y también ahí en el grupo mía, que esa es la prédica que teníamos que dar hoy, la entiendan ahí. Acuérdense que estamos hablando de una generación despierta.